Bueno, siguiendo con la clase, es indispensable que sepan que tienen la obligación de leer todas las novedades, es decir, aquellos avisos, aquellas notificaciones que el docente esté dando para todo el grupo, porque es en este caso el medio principal por el cual vamos a estar comunicándonos. Y les insto a que utilicen el foro ayuda, porque ese es el canal que tienen ustedes para realizar las consultas correspondientes al docente, para que éste pueda dar la respuesta, y esa interacción pregunta-respuesta después se comparte entre todos los integrantes del grupo. Entonces vamos en lo posible tratar de usar lo mínimo otros medios como la mensajería privada o el correo electrónico o algún otro medio digital de comunicación. Entonces nuestros medios principales para flujo informativo entre docente y estudiantes entonces tiene que ser novedades y el foro ayuda. Entonces les voy a instar a que utilicen el foro ayuda para que realicen sus consultas, aquellas preguntas que son de interés general y que afectan a todo el grupo. Solamente con la autorización del docente, o si el docente da su consentimiento, pues se va a utilizar otros medios como la mensajería instantánea o el correo, pero dependiendo de la situación y de la conformidad que pueda dar el docente al respecto. Pero mientras tanto vamos a enfocarnos a utilizar el foro ayuda para que puedan realizar sus consultas al docente, y el foro novedades para que el docente pueda informar sobre cualquier situación, cualquier circunstancia. Favor si pueden ir mirando todos los recursos, todos los medios que tienen a disposición para que puedan interiorizarse más cerca del curso. Y también hay un apartado donde dice la parte de metodología, enseñanza, aprendizaje, de cómo será la metodología de esta clase. Bien, entonces en este capítulo vamos a estar dando lo que es el contrato. Entonces básicamente conocen lo que es un contrato, que de manera universal es un acuerdo escrito entre, entre dos partes. Y estas dos partes pueden ser, por un lado, persona física con persona física, o persona jurídica con persona física, o persona jurídica con persona jurídica. Que al hablar de persona jurídica nos estamos refiriendo a todo lo que sean empresas con fines o sin fines de lucro, sea SA, SRL, una ONG, una cooperativa, algún tipo de institución. Bueno, entonces el contrato es un acuerdo escrito entre dos partes donde cada uno tiene un objeto y tiene un propósito, y también establece los derechos y obligaciones de las partes. Y en este caso, cuál va a ser el beneficio o cuál va a ser la remuneración o la compensación que cada parte va a estar recibiendo, como asimismo también ciertas cláusulas que indicarán los motivos por los cuales el contrato escrito puede quedar nulo o puede quedar sin efecto. Bueno, entonces tiene entonces su material de lectura, y nos dice que el contrato es un acuerdo de voluntades verbal o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad, partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Entonces se busca el beneficio mutuo de ambas partes. Luego tienen la definición según Pizarro. Tienen también la definición según una afamada enciclopedia jurídica, y también lo que habla un poco es cómo pueden visualizar lo que es el contrato mercantil.
Entonces el contrato mercantil sería un contrato que va un poco más acorde a lo que es nuestra carrera, que dice que es el contrato convenido entre dos comerciantes o entre un comerciante o persona porque se obliga a realizar por encargo por cuenta de una u otras varias operaciones mercantiles. En nuestro caso sería, por ejemplo, operaciones de importación y exportación. Por ejemplo, yo, una firma exportadora, estoy con intenciones de cerrar un acuerdo comercial con una importadora brasileña. Yo, como exportadora, me dedico a la producción de, en este caso, por citarle un ejemplo, de jugos naturales y negocio. Primeramente hago una interacción, una negociación, un intercambio de pareceres, una carta oferta, una contraoferta, y una vez que se llega a un acuerdo, entonces ese acuerdo se formaliza mediante un documento escrito, lo cual da origen a lo que es el contrato. Entonces ahí, de acuerdo a lo que se haya negociado, entonces eso se plasma de manera protocolar en un documento que en este caso es el contrato, pero especificando en este caso el sector o este caso de exportación e importación, entonces es el contrato mercantil. Bueno, entonces tenemos entre los componentes, entre los componentes tenemos entonces los sujetos, y siempre va a haber una parte contratante y otra parte contratada, o en este caso el contratante y el contratado. Entonces el contratante es aquella persona física o jurídica que se encarga de, eh, valga la redundancia, de contratar o de tomar un compromiso con una persona, que puede ser también física o jurídica, donde normalmente el contratante es el que propone o establece los requisitos, y muchas veces la contratada acepta, por así decirlo, de entrada ciertos requisitos, o el contratado o posible contratado tiene ciertos otros requisitos o una contraoferta para, en este caso, poder celebrar o no el contrato, porque puede ser que el contratante le ofrezca una serie de cosas, y de todas esas cosas el contratado no está de acuerdo con varias de ellas o con la totalidad de ellas. Entonces ahí es como se da en este caso también, o se tiene que dar una negociación, y dependiendo del resultado de esa negociación, entonces ahí se puede celebrar el contrato. Si hubo en este caso un acuerdo, se hace el contrato. Si no hubo un acuerdo, entonces no se celebra ningún contrato. Bueno, entonces en capacidad para contratar, entonces siguiendo con nuestro material de lectura, dice que es aptitud de una persona para celebrar un contrato válido. Entonces todos los contratos tienen que ser válidos, y para eso justamente se encuentran las leyes que establecen qué condiciones debe tener un contrato para que éste pueda tener validez. Quienes tengan la plena capacidad de obra conforme a lo dispuesto en el Código Civil paraguayo, exige la plena capacidad de obra no solo el titular de derechos y obligaciones, sino de intervenir como parte activa y en ejercicio de su propia voluntad en los negocios. Y como se puede dar cuenta, una de las leyes que regula, o en este caso la ley básica que regula, es el Código Civil paraguayo. Bueno, entonces prosiguiendo, tenemos lo que es el consentimiento para contratar. Entonces lo que yo les hago a ustedes una breve síntesis, y ustedes se van a encargar de realizar la lectura completa del material. Yo lo que hago es justamente hacer una extracción de determinados puntos, entonces queda a cargo de ustedes la lectura completa de este material de lectura y otros materiales de lectura que el docente ponga a su disposición.
Entonces, consentimiento para contratar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hace referencia a la exteriorización de la voluntad entre dos o más personas para aceptar derechos y obligaciones. Dice también que es elemento volitivo, el querer interno, la voluntad que manifiesta bajo el consentimiento produce efectos de derecho. Entonces tiene que haber una voluntad eh, moral positiva de las partes de los intervinientes para que ese contrato pueda ser celebrado, pueda ser una realidad. Pero en caso de que no haya una voluntad moral expresa positiva por parte de los intervinientes, no va a ser posible de llevarse a cabo la celebración del contrato. Bueno, entonces, siguiendo, tenemos lo que es la parte más abajo del material, vicios de la voluntad. Y tenemos entonces lo que es el error, primeramente. Y nos dice que el error es la falsa apreciación de la realidad o el conocimiento equivocado de una cosa. Y bueno, entonces cuando hay una apreciación que dista mucho de lo que es la realidad, entonces se da lo que es ese conocimiento equivocado de esa cosa, de esa circunstancia, de esa situación o de ese contexto. Luego, en cuanto al dolo, este tipo de conducta se configura cuando una persona emplea cualquier sugestión o artificio para inducir al error o mantener en él a cualquiera de los contratantes. Entonces está hablando un poco de un acto de mala fe, donde una persona, sea física o jurídica, está incitando a la realización de cosas indebidas o que estén apartadas de la ley. Luego tenemos lo que es mala fe, que guarda mucha relación con lo que es dolo, pero mala fe en lo que hace énfasis es en la disimulación del error de uno de los contratantes. Una vez que se conoce es decir, cuando la persona tiene una falsa creencia y se deja que continúe en ella. Entonces esa falta de erradicar esa cuestión negativa es lo que es la mala fe. Sobre la violencia, nos dice que cuando se emplea la fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante o de su familia. Acá entonces ya estamos hablando de una actitud agresiva que puede ser física, verbal, psicológica o de otras características que en este caso atenten contra la integridad o con varios aspectos importantes de una persona física jurídica. Bueno, ahora yendo a lo que es el objeto, entonces nos dice que el objeto del contrato es otro elemento esencial. Entonces, ¿por qué esencial? Porque son las prestaciones que debe hacer alguna de las partes o ambas del mismo según el contrato. Y para que el objeto sea válido debe cumplir con 3 requisitos. Entonces, ¿cuáles son ellos? Que sea posible, que sea lícito, o sea, que esté dentro del marco de la legalidad, que no esté al margen de la ley, y determinado. Entonces, que tiene que ser posible, que tiene que ser lícito, que esté dentro del marco de la legalidad y no al margen de la ley, y que sea determinado. Entonces, sin la necesidad de que se vuelva a recurrir nuevamente a un acuerdo entre las partes. Bueno, entonces, como se darán cuenta, tienen acá la versión extendida de lo que es la parte del objeto, donde explica en este caso de manera detallada cada uno de estos 3. Y luego lo que dice posteriormente es la causa origen del contrato. Entonces, causa y origen del contrato. Entonces, ¿qué es lo que nos indica este último elemento y por qué resalto así en rojo?
no precisamente porque sea el más importante, porque todos son importantes, sino que resalto el rojo porque en este caso la razón o el motivo por el cual se da, en este caso, lo que es el contrato. Y dice que es la causa del contrato, siendo la finalidad económica y social que se persigue con la celebración del contrato y que es igual para todos los contratos del mismo tipo. Para que la causa sea válida debe existir o tiene que ser lícita y verdadera, que en este caso se relaciona mucho con este punto. Y que sea verdadera significa que las partes deben perseguir la causa propia del contrato por el que celebra. Entonces, cada parte está buscando beneficiarse de manera mutua con la celebración de un acuerdo escrito que le permitan no solamente ese beneficio mutuo en el instante, sino que sea a mediano y si es posible a largo plazo. Bueno, entonces ya en esta última parte habla lo que es fines de lucro, pero en este caso se hace como una pregunta acá y dice: el lucro es el ingreso, ganancia o beneficio, provecho que se consigue a partir de una determinada cosa o actividad. Y obviamente todas las firmas, no solamente comerciales, sino que también industriales y de servicios, que sean privados, persiguen el lucro o ganancia o el beneficio financiero, porque es la manera de compensar todo ese esfuerzo que están haciendo, eh, no solamente en cuanto a la inversión de un capital, sino que al manejo, al gerenciamiento eh, de ese capital y de todos los factores de producción y todos los recursos que pueda tener una empresa, que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y en este caso, realizando una buena gestión, es lo que se tiene la expectativa de poder llegar a cumplir ese deseo de poder tener esa compensación merecida en cuanto al aspecto financiero. Entonces dejo a cargo de ustedes la lectura de otros materiales que tienen ahí en la parte de recursos, para que puedan seguir incrementando más lo que es esta unidad.